Hola, feliz día, bienvenidos, feliz día, muy feliz día. Hoy día de programa, hoy día de temón. Mi nombre es Adi Elaluz. Para los que no me conocen, feliz día, y para los que me conocen, feliz día. Hoy programa Conectados al Ser. Buen día, feliz día. Hoy tenemos un programón super power, un tema que eligieron Los Ángeles y hoy lo compartimos con vos. Feliz día, muy feliz día. Hoy vamos a hablar de un tema que, hablando con Los Ángeles, me pidieron hablar de este tema. Me levanté a la mañana, hice una meditación y aparecieron los temas para hablar el día de hoy. Me parece un tema sumamente interesante y quiero compartir a través de la visión y la mirada, la observación y el desarrollo de la psicología de la conciencia extraterrestre. Vamos a hablar de este tema tan pero tan importante, sumamente interesante para poder romper nuestras creencias, para poder conectarnos a una frecuencia superior y también para hacer una observación de aquellas cosas que hacemos de forma automática. Una observación para saber cómo funciona nuestro cuerpo, mente y alma. Venimos hablando en los programas de esto, pero hoy vamos a hablar de algo específico que me parece hoy el día justo para poder hablar y para poder desarrollar, y lo comparto con ustedes. Bien, hoy vamos a hablar del origen de las palabras. ¿Por qué utilizamos palabras sin saber cuál es el significado de la palabra? ¿Cuál es el desarrollo de la palabra? ¿Cuál es el origen real? ¿De dónde vienen las palabras? ¿De dónde vienen las palabras que utilizamos? ¿De dónde vienen? O sea, ¿cuál es la historia, el significado y la esencia de cada palabra? Saben que hablamos en diferentes programas de los niveles de conciencia, de los planos dimensionales. Y eso es sumamente interesante porque cada accionar, cada pensamiento, cada palabra, cada acción que utilizamos tiene que ver con algo determinado, con la historia del pasado o con el presente o con lo que vamos a accionar. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es salud y bienestar o desequilibrio y malestar. Esto es algo generalizado, no es solamente sectorizado para algunos seres que hacen prácticas, ni que tienen vida espiritual, ni nada de todo eso. Hoy vamos a hablar de por qué utilizamos palabras que no sabemos el significado y que tienen historia, que vienen de un origen, que tienen algo determinado. Por eso utilizar determinadas palabras nos conectan con una frecuencia determinada y también tener acción sobre esas palabras también abren diferentes tipos de frecuencias. Y eso es sumamente interesante para que tengan conciencia de lo que es. Hoy vamos a hacer una reflexión de una palabra que se utiliza y se venera, que tiene que ver con la palabra trabajo o con la palabra trabajar. Que es una palabra que al principio obviamente que no genera nada porque es una palabra que utiliza todo el mundo, que es una palabra que se utiliza desde la antigüedad. Y los maestros enseñan, los ángeles enseñan el origen de esa palabra para que tengamos conciencia de dónde vienen esas palabras, de dónde viene el origen de esas palabras y por qué accionamos y qué es lo que se activa cuando accionamos esas palabras. Bien. ¿Qué les parece si hablamos un poco de esto para poder comenzar a entrar en una frecuencia superior? La palabra trabajar, el origen de la palabra trabajar viene del latín, porque obviamente yo le pregunto a los ángeles, a los maestros, ¿de dónde salen las palabras? Y los maestros nos dicen, las palabras vienen de diferentes lugares, de diferentes historias, vienen de la antigüedad, de diferentes escuelas de la antigüedad, de diferentes maestros. Algunas palabras vienen de canalizaciones de ángeles, de canalizaciones de guías, otras palabras vienen de creaciones terrestres, de la antigüedad. Vienen también de lo que es diferentes sectores políticos, sociales, religiosos. Pero hay que ir, diferentemente de todo eso, tenemos que ir al origen de cada palabra. No importa de qué, en realidad no es tan importante de qué sector viene si el origen de la palabra es un origen limpio, es un origen en luz.
pero es importante que tengan en cuenta el origen de cada una de las palabras, porque a veces no sabemos cuáles son los síntomas determinados de cada una de las personas, porque no entendemos bien cómo funciona su mente. Había algo interesante, un chiste que me hicieron Los Ángeles hoy y me pareció algo interesante para compartir. La mayoría de los seres humanos cuidamos en nuestra totalidad todo lo que es nuestra imagen a nivel físico. Invertimos mucho dinero en que el cuerpo esté fibroso, en que las nalgas estén paradas, en que los pechos estén turgentes. Parece fuerte, pero Los Ángeles nos hablan de esa manera para que podamos entender. Y después nos preguntan, ¿ustedes saben la función original de la mente, del cerebro, de la conexión con ángeles, con guías, con maestros? Estoy diciendo que es muy importante también ir a donde tenemos que ir para entender qué es lo que no sabemos y para poder comenzar a entender qué es lo que no entendemos. Y podemos decir, bueno, pero, es importante tener conciencia de todo nuestro sistema. Porque, ¿qué pasa con esto? Hay muchos seres que se dedican específicamente a esto, pero entender cómo funciona el cerebro, la mente, el cuerpo, nos va a permitir entender y comprender cómo funciona la mente, cómo funciona nuestro cerebro a nivel superior, a nivel energético, a nivel lumínico. Y eso es sumamente importante. Hoy hablamos del origen de la palabra trabajar o trabajo, que es una palabra que utiliza la sociedad y que la sociedad venera, porque es una palabra que conecta con algo determinado. Miren, hoy le pregunté a Los Ángeles el origen de las palabras y les vuelvo a repetir. Los Ángeles dicen que las palabras vienen de diferentes orígenes. Pueden venir de los ángeles, los guías, los maestros, canalizaciones, o también de creaciones terrestres. Esas palabras tienen un origen de abundancia, un origen de carencia, un origen de luz, tienen que ver con eso. Y es muy importante preguntarle a los ángeles porque no tienen que ver solamente con una connotación determinada. También son creaciones angélicas que se utilizan para generar nuestra conexión con los ángeles. Por eso no se queden solamente con lo que escuchan o con lo que perciben. Vayan al origen real de cada una de las palabras, porque muchas palabras que son espirituales, muchas palabras que son de origen lumínico, están siendo como ensuciadas, porque obviamente que esas palabras, ese origen de palabras reales, son las que nos conectan a los ángeles y nos sacan del sueño colectivo. Entonces, vamos al origen. Una de las palabras que es importante utilizar, observar, es la siguiente. La palabra trabajo viene de un origen de la antigüedad. Uno de los orígenes, de donde sale, es del latín, porque tenemos que buscar alguna etimología, algún diccionario, de dónde aparece la palabra. Y si vamos a la pregunta, la respuesta que nos hacen los ángeles con respecto a lo que le preguntamos, una de las respuestas es, la palabra aparece del latín. Del latín. Bien, ¿qué significa en latín la palabra trabajo o trabajar? Viene de tribalio o tribalium, que tiene que ver con 3 palos o el origen del sufrimiento o el sacrificio. Entonces, es una palabra que está utilizada desde la antigüedad para generar un tipo de sometimiento, que mucha gente esto no lo sabe. Entonces, esa palabra se utilizó en diferentes ciclos de vida terrestre para generar un tipo de comportamiento. ¿Qué digo con esto? Que se puede utilizar el servicio de colaboración, de asistencia, de colaboración con otros, de asistir en diferentes roles que se hacen en el plano terrestre, siendo conscientes de lo que se está haciendo. Y muchas palabras se utilizan y se veneran porque están relacionadas con tener dinero,
con que eso dignifica, con que eso te hace ser alguien o te da un estatus determinado en diferentes sectores, en diferentes roles, en diferentes circunstancias, etcétera, etcétera. Y a la imagen, a la visión de otros, el hecho de cumplir una función genera un tipo de juicio frente a la visión de la sociedad. Entonces, por eso hay que buscar la etimología de cada una de las palabras. Desde la antigüedad hasta hoy, la palabra trabajar tiene una historia. Y una palabra que es algo común, que la gente utiliza, tiene un tipo de historia, tiene un tipo de significado, tiene un tipo de frecuencia vibracional. Si ustedes van al origen, los ángeles dicen, uno de los orígenes de la palabra es el latín. O sea, viene del diccionario del latín, viene del lenguaje que utilizaban en latín. Bien, ¿cuál es la traducción? Hacemos la traducción. ¿Cuál es la traducción? La traducción es, viene de sufrimiento, de sacrificio y de 3 palos abajo, o 3 palos cruzados, o de tres vallas. O sea, viene de ahí. Una de las etimologías, de la palabra viene de ahí. Y si vamos al origen real de lo que es cada una de las palabras, se utilizaba en la antigüedad, lo utilizaban los reyes de la antigüedad, los seres de la antigüedad, en sectores sociales, en sectores políticos que recién se estaban gestando, porque lo utilizaban para seres esclavos de la antigüedad, o sea, de muchísimos años atrás, de, por ejemplo, la Edad Media y otros ciclos acá en el plano terrestre, que tenían que ver con el sacrificio y también con el hecho de esclavitud. Esa palabra surge, o sea, en el momento que se esclavizaban a seres que venían de otros lugares para que generaran trabajo. O sea, desde ahí viene la palabra. Bien, hasta el día de hoy se sigue utilizando esa palabra. Pero ¿por qué decimos esto? O sea, que viene de la antigüedad si hoy estamos en el presente. ¿Vivimos todos en el presente perfecto, en el presente continuo? No. ¿Por qué? Porque a través de las creencias y a través de las culturas, esa palabra se fue llevando en diferentes niveles de conciencia a un accionar determinado. Y los roles y la función de cada uno de los seres genera que tomen esa palabra para hacer un accionar o algo determinado. Que eso no quiere decir que no se colabore con la sociedad, o que no se colabore con otros seres, o que no se haga algo determinado, o que no se cumpla algo determinado. Mi observación a través de la psicología y a través de la explicación de los ángeles es que se utiliza un tipo de palabras, un tipo de diccionario, un tipo de formación, un tipo de aprendizaje, un tipo de enseñanza, para generar que algo determinado sea accionado en el plano terrestre. Entonces, si vamos a la etimología de la palabra, esa palabra conecta con frecuencias de roles, con frecuencias de sometimiento. Porque el ser humano piensa que debe tener algún tipo de sometimiento para poder recibir algo a cambio. Y eso no es consciente. Estamos hablando de la parte no consciente. Estamos hablando de la parte que es no consciente. Entonces, no quiere decir que haya algún tipo de servicio que se pueda prestar, porque la humanidad y la sociedad en su totalidad tiene dones, carismas y cosas que pueden ser de utilidad para poder evolucionar y para ayudar a otros. Pero esto no quiere decir que deba haber un sometimiento que viene de registros del pasado. Miren, se lo voy a hacer fácil. Si nosotros hacemos un registro akáshico, un registro del Akash,
abrimos un registro del pasado, podemos ir a hacer un registro del pasado para observar de dónde viene el comportamiento social. Esto es sumamente interesante. Vamos a verlo desde ahí. Vamos a un registro del akáshico. Para aquellos que entienden con total perfección lo que es abrir un registro del Akash, vayan a lo que es la apertura de un registro. ¿De dónde vienen las aperturas de los registros? De los arcángeles. Vamos al ángel que comanda la comunicación, el arcángel Gabriel, que nos conecta con la sabiduría y con la comunicación del mundo espiritual. Por eso, conectados al ser. Bien, entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que es la comunicación y la comunicación con los ángeles o la comunicación con otros desde procesos superiores de conciencia nos van a ayudar a ver y a observar desde dónde viene el origen de esas palabras. Bien, vamos al registro akáshico, vamos a un registro determinado que es un registro del Akash. Vamos a verlo desde ahí porque es algo sumamente interesante para observar. Los ángeles nos enseñan las técnicas de registros akáshicos. Bien, vamos a una técnica de registro akáshico para poder observar el origen y la observación desde la psicología superior, el origen de lo que es el registro y el accionar de lo que es el comportamiento humano, de lo que es el comportamiento social, de lo que es el comportamiento mundial. Bien, ¿tiene una explicación? Claro. Tiene una explicación desde lo científico. Vamos a lo científico en ángeles, en guías, en maestros y en registros. Si unimos lo que es la parte espiritual con la ciencia, la comunicación y la comunicación con los ángeles, vamos a poder entender que si abrimos un registro, hay una respuesta para lo que es el comportamiento de la sociedad. El comportamiento de los seres humanos, el comportamiento a nivel global, a nivel mundial, a nivel social. ¿Por qué existe este tipo de comportamientos a nivel mundial? Hay una explicación. ¿Por qué existe este comportamiento a nivel social terrestre o de los ciudadanos o de la población? Hay una explicación. ¿Por qué? Porque si vamos al registro a nivel mundial, a nivel poblacional, a nivel ciudadano, vamos a entender, ojalá que mucha gente pueda ver el programa el día de hoy, porque esto es sumamente importante. Si vamos a un registro del pasado, de la antigüedad, podemos saber que muchos seres traen en su genética, en su cultura y en la sociedad del pasado o antes de nacer, algún tipo de comportamiento, información, grabación, creación, implantes, genética, cromosoma, cromosomía, etcétera, gametas y dale que va. O sea, si vamos al origen y a la descripción de cómo viene el ser humano, podemos entender por qué tienen ese tipo de comportamientos. Vamos a diferentes sociedades, vamos a diferentes culturas, vamos a diferentes sistemas culturales. Gente de la antigüedad, españoles, gallegos, judíos, o sea, vamos a lo que es población, o sea, sistemas poblacionales de la antigüedad que traen un tipo de cromosomía que tiene que ver con eso específicamente. Por eso es tan importante hacer una observación de la genética, de la cultura, de la sociedad, para entender por qué es importante entrar en el mundo espiritual. Hablar con los ángeles, hablar con los guías, hablar con los maestros, hablar con los espíritus, hablar con los arcángeles. El arcángel Gabriel, Jibrail, Gabriel, el arcángel Gabriel comanda una parte del sistema de comunicación. Se encarga específicamente de los registros. ¿Por qué? Porque ellos llevan una información científica de lo que es la información, el comportamiento humano, el comportamiento terrestre, el comportamiento no terrestre.
todo lo que tenga que ver con una información determinada, científica, para poder comprender lo que no se comprende. Cada planeta, cada sistema planetario, cada ser humano tiene un registro de avance o retroceso. Y eso es y esto se ve en los registros, se ve en el comportamiento global. Y esto es un tema que es un tema sumamente picante. ¿Por qué? Porque estamos tocando un comportamiento mundial que el general, o sea, todo lo que es a nivel global, a nivel sistemas, los seres humanos tienen ese tipo de comportamiento de forma no consciente, lo utilizan sin saber por qué. Es como que vos estás utilizando algo determinado que no entendés por qué y lo usás, y eso está generando un daño o un malestar porque no entendés de dónde funciona o no entendés de dónde proviene. Por eso es tan importante hacer esta observación, entender de dónde viene para poder ir evolucionándolo de a poco, porque eso nos va a ayudar en un 80 o 90% a entender de a poco cómo utilizar las palabras. Hay palabras que son palabras de origen angélico, que son palabras que nos enseñan los ángeles, y hay palabras de origen terrestre que nos conectan con una historia, con un proceso egoico que hace que el ser vuelva a sistemas de historias pasadas. Esto lo hablamos en un programa, pero hoy lo vamos a repasar. ¿Saben que cada uno de los sectores a nivel global vive un tipo de conciencia determinado? Por la sociedad, por la cultura, por lo que es el sistema político, el sistema social, el sistema cultural, se vive de determinada manera porque hay una frecuencia vibracional determinada, porque han aprendido, se han educado para vivir de una manera determinada. Esto viene de la antigüedad. Por eso les estoy diciendo que esta historia, o sea, nos conectamos a los ángeles para limpiar todo el proceso de los antepasados que muchos seres veneran, que son historias astrales, que son historias autodestructivas, que generan autodestrucción en la sociedad. Y tiene que ver con esto, por ejemplo, o sea, tiene que ver con un proceso de bloqueos o desbloqueos. Los desbloqueos tienen que ver con el proceso de avance y el proceso de bienestar. Y los bloqueos tienen que ver con creencias, con cultura, con sociedad, con un montón de cosas que nos llevan a otros procesos. Por eso es tan importante hacer esta observación. Por eso es tan importante entender el origen de las palabras. Y esto es algo que es sumamente picante a nivel mundial, a nivel social, a nivel cultural. Porque de forma no consciente, digamos que se defienden o se veneran sistemas de vivencia que son autodestructivos y que llevan a la sociedad, que llevan a diferentes culturas y a diferentes países a la autodestrucción. Hay países con historia que tenga que ver con sanación, con abundancia, con disciplina espiritual, como China, Japón, India, y también sistemas desde esta vivencia, o sea, por ejemplo, lo que es también desde Argentina. Yo estoy acá, vivo en Argentina, y también nos llenamos, nos empapamos de todo lo que es la disciplina espiritual, lo que es budistas, taoístas, hinduistas, maestros de yoga, de meditación, de tai chi, han aprendido con grandes maestros o con información que traen esos grandes maestros de esas culturas. Pero entiéndase que una parte de la sociedad de esas culturas también tienen el proceso del sacrificio. Por no entender, por no comprender, por no asimilar o porque han sido sometidos en el pasado o en la antigüedad por ese tipo de programaciones. Por eso es sumamente importante entender, comprender y observar. El hecho de salir de procesos de autodestrucción va a hacer que puedan observar con conciencia
y que puedan entender en la parte genética, cultural o social dónde están los bloqueos que no permiten que cada ser en el planeta pueda avanzar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No hacemos más nada? No pasa por ese hecho, pasa porque comprendan el origen de las palabras. O sea, una cosa es lo que se escribe, lo que ustedes ven en internet, en las redes sociales, en los libros. Y otra cosa es lo que se le pregunta a los ángeles, porque eso es de Verdi, eso es la posta. Entonces, ellos explican cuál es el origen de la palabra y por qué se utiliza. Entonces, preguntarle a los ángeles esto, dice, ¿de dónde viene todo esto? Viene del latín. Una de las ramas es el latín. Y de ahí, utilizan esa palabra, por eso lo utilizan, porque es una palabra que viene desde esa rama de la lengua del latín. Entonces, es sumamente interesante para observar. Por eso están los registros de la Akash o del Akáshico, para entender, para comprender, para asimilar. Mi nombre es Adi Ela Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Que tengas un feliz día, que te conectes a los ángeles, que te conectes a los guías, que tengas un muy feliz día. Te espero, suscríbete, Conectados al Ser.